Comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente lo hace, me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que rauda y veloz, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se puso ya literalmente en campaña y este martes tuvo su primer acto de campaña en el estado de Wisconsin y bueno, ahí habló ella de que su foco como candidata a la presidencia va a ser hacia el futuro. Ella dice que se va a enfocar hacia el futuro. Dijo que se va a comprometer y que se está comprometiendo, entre otras cosas, a proteger el acceso al aborto y proteger a los sindicatos. En este sentido, es interesante porque por primera vez en la historia, el líder sindical más importante de los Estados Unidos acudió y habló como invitado en la convención republicana. Los demócratas típicamente son considerados más aliados de los sindicatos que los republicanos. Los republicanos son mucho más libre empresa y al sindicato se le considera no libre empresa. Por eso los sindicatos típicamente están más aliados hacia el partido demócrata. De ahí que Kamala Harris habló de protección a los sindicatos. Y por el contrario, si hay alguien que ha atacado a sindicatos, criticado, etcétera, es el propio Donald Trump. Y sin embargo, el líder de los Teamsters, que se le llaman, que es el sindicato más importante de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, fue a una convención republicana y fue invitado a hablar y habló. Bueno, pues de todos modos, decir que Kamala Harris pues habló acerca de la protección a los sindicatos al respecto. Hay que decir que líderes demócratas de alto vuelo como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries dieron su apoyo a Harris con entusiasmo para que sea la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Decir que todavía no lo es, es la nominada, pero todavía no es la candidata. Bien, vamos a cambiar de tema y vámonos directamente a la entrevista del día de hoy. Vamos a cambiar un poquito la programación normal de este programa. Y mire, nosotros en América Latina en general estamos muy acostumbrados, quizá demasiado, y lo digo con mucha lástima, pero usted que me escucha en gran cantidad de los países latinoamericanos estamos muy acostumbrados a hablar de la violencia continuamente, desde hace tiempo, de las principales preocupaciones, desde hace tiempo la principal preocupación del latinoamericano es la seguridad, ¿sí? Sin embargo, había y hay algunos países, digamos, a mí me gusta decir los países isla, donde la inseguridad no era
tanta como se percibía en muchos otros países de Latinoamérica, y usted sabe cuáles son esos países con inseguridad, ¿no? Pero uno de esos países seguros o con más seguridad por encima de la media en América Latina era y probablemente sigue siendo Chile. Pero recientemente en este país de Chile está habiendo una escalada de lo que comúnmente en otros países ya conocemos nosotros como sicariato. Y usted sabe perfectamente bien a lo que yo me refiero cuando hablamos de sicariato. ¿Sí? Y se están dando señales ominosas allá en el Cono Sur. Está con nosotros Gustavo Campos, analista allá en Chile, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central de Chile, doctorado y es experto en todos estos temas. Y Gustavo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Yo no escucho a Gustavo. ¿Está con nosotros, Gustavo? Hola, Gustavo. Eh, yo no tengo a Gustavo. David, ¿está Gustavo? No está Gustavo. Ok, entonces, bueno, pues entonces hay que esperar a que se conecte Gustavo o a que esté Gustavo con nosotros. Yo tenía la información de que estaba. A ver, ¿qué me estás diciendo, David? Ok, entonces estamos esperando que se conecte, por lo visto. Ok, bueno, entonces mientras tanto, déjeme le voy informando que la jefa del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Kimberly Shuttle, después de haber asegurado y resistido llamados a que renunciara a su cargo, finalmente terminó por hacerlo. Hay que decir que el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que típicamente es una institución muy, muy respetada, pues hoy en día es una de las más o las menos respetadas después de la falla que hubo que permitió este intento de asesinato a Donald Trump, donde casi lo matan, literalmente, hace un par de semanas. Y bueno, por supuesto que los llamados para que renunciara la directora y ella que fuera, ella, agente de seguridad del servicio secreto, aumentaron después de que se sentó con congresistas este lunes y la metieron en el horno, literalmente. ¿Sí? En un correo electrónico que envió a su personal este martes, ella, según se reporta, dijo que asumía total responsabilidad por el lapso de seguridad que sufrió y que permitió este casi asesinato de Donald Trump, donde, de nuevo, ella, el servicio secreto, pero ella como directora del servicio secreto no dio ninguna excusa. Ella lo aceptó, fue un error, fallamos, lo hicimos mal y bueno, pues ahí está, ya le costó el puesto. Y afortunadamente no pasó a mayores en términos de Donald Trump, que estuvo literalmente a un pelito, literal, a un pelito de que lo mataran. Bien, hay que decir que varios grupos palestinos rivales, incluyendo Fatah y Hamas, firmaron una declaración de unidad para formar un gobierno y así dar por terminado años de división. Quien intercedió para esta firma de unidad fue nadie menos que China. Fatah controla la franja controla el West Bank, la Ribera Occidental, ¿sí? O la Autoridad Palestina de la Ribera Occidental, es quien gobierna a la Ribera Occidental. Y este grupo de Fatah fue echado de Gaza por el grupo Hamas en el 2007. Y este acuerdo imprevisto ahora allana el camino para crear un gobierno unido entre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, que antes no era un gobierno unido, ¿sí? Y habrá que ver qué implicaciones tiene esto con Israel, porque Fatah era
menos agresivo, menos antagónico con Israel que Hamás. Hamás era totalmente antagónico y agresivo y buscaba la eliminación de Israel. Fatah, no es que fueran amigos, pero convivían mejor. Y tan así que entre ellos no se caían bien. Bueno, pues ahora llegaron a este acuerdo y vamos a ver qué resulta. Y no se conoce aún la respuesta del gobierno israelí a este respecto. Por cierto que el primer ministro de Israel en este momento, Benjamin Netanyahu, se encuentra justamente en Washington. Bien, decir que en Corea del Sur, el fundador de Kakao, con K las dos, Kakao, se pronuncia como el cacao que conocemos, pero las dos son con K, Kakao, que es la aplicación de mensaje más exitosa de Corea del Sur. Bueno, pues el fundador de Kakao, Kim Bong-soo, fue arrestado por presuntamente haber manipulado acciones. Se le acusa específicamente de haber conspirado con un fondo de capital privado para comprar acciones por 174 millones de dólares y así inflar el precio de la acción de K-Pop, de la agencia K-Pop. Y esto lo hizo porque él quería evitar que firmas rivales adquirieran a la empresa SM Entertainment de cualquier manera. No importa la intención, es manipulación de acciones y fue arrestado. En Etiopía se sucedieron deslizamientos de tierra, 2 de ellos, y se reporta al menos 229 personas muertas, de acuerdo a las cifras oficiales. Fuertes torrenciales causaron la primera de los deslizamientos de tierra el domingo y el segundo se dio el lunes sobre el mismo lugar, justo cuando estaban ahí rescatistas buscando sobrevivientes y buscando cuerpos. Y sobre ellos cayó la segunda avalancha de tierra. Se da por sentado que es de las avalanchas de tierra o deslizamientos de tierra más mortíferas en la historia de Etiopía. Ayer le hablábamos de que en Múnich se está celebrando en ocasión de, bueno, se está celebrando un encuentro para combatir al VIH, ¿sí? Y se está informando de este evento en Múnich, que en el mundo, hay 40 millones de personas infectadas con SIDA. Así es como dice esta nota, este titular de nota. No habla de HIV, habla o de VIH, habla de AIDS, es decir, de SIDA. Entonces aquí estamos hablando de gente ya con SIDA, que es diferente a tener el virus que causa el SIDA. Y bueno, son 40 millones de personas con SIDA. Pues aquellos que están más de mi edad, arriba de 50 años, se acordarán cuando empezó la crisis del SIDA, allá a principios, muy a principios de los años 80, que en un principio fue un sentimiento parecido al que se vivió cuando tuvimos la pandemia. El sentimiento fue el mismo. Claro, ya después de un rato comprendimos que muy probablemente a la gran mayoría de la población no nos iba a dar HIV, a diferencia de la pandemia, que comprendimos que a todos nos iba a dar COVID-19, ¿no? Pero el sentimiento al principio fue muy parecido, ¿no? Y sobre todo también que el HIV en ese momento y en sus primeros años era realmente mortal. Y todavía no se entendía bien. Y se le quedó
al HIV este estigma de ser mortal. Pero la verdad es que desde hace tiempo ya, desde hace tiempo, dejó de ser mortal con tratamiento, con tratamiento. Entonces, la expectativa de vida de alguien que contrae el virus de VIH, que es el correcto, el virus del VIH, la expectativa de vida tomando los medicamentos es de 100%. Es de 100%. Y la expectativa de vida no solamente es del 100% de la normal a que si no tuviera el virus, es lo que le quiero decir. ¿Sí? A nadie se le reduce ya la vida ni nada si toma y si comienza a tomar sus medicamentos temprano, ¿no? Temprano. Y bueno, aún así, eso no quiere decir que se deba de estar combatiendo este asunto que de todos modos se le conoce como de crisis de salud para la humanidad. Y bueno, la gran mayoría de los infectados con HIV del mundo, la gran mayoría están en África, pero por supuesto que también hay números importantes en el resto del mundo. En este momento, 40 millones de personas con SIDA en el mundo. Así es que ahí tiene usted. En África se da mucho niños que nacen ya infectados por su mamá. Bueno, Spotify. Si usted nos está escuchando por Spotify, le mando especiales saludos en esta ocasión. Hay que decir que se reporta que los esfuerzos de Spotify por impulsar sus cifras, sus resultados, parece que surtieron efecto, porque esta compañía de streaming reportó un aumento nada menos que de 45% en sus utilidades anuales durante el segundo trimestre de este año. A pesar de aumentar el precio de la suscripción, aún así, Spotify sumó 26 millones de suscriptores paga durante el periodo. Y actualmente entonces tiene un total, ustedes que me escuchan en Spotify, son un total ustedes de 246 millones. El año pasado, la empresa, entre los esfuerzos que hizo precisamente para impulsar las cifras, para que vea usted que, pues, sí funciona. Hizo un recorte de personal importante de casi el 25% de toda su fuerza laboral. Y bueno, efectivamente, cuando a usted le toca recorte de personal, pues precisamente la empresa que sea está buscando justo lo que estuvo buscando Spotify y le funcionó, que es mejorar sus resultados trimestrales. Y entonces, de nuevo, el deshacerse de personal, si se hace bien hecho, funciona para lo que se hace, funciona, y ahí lo tiene usted. Así es que el que haya decidido este dolorosísimo recorte de 25% del personal, pues se anotó una medalla porque pues funcionó, ¿no? Mucha gente entristecida, pero pues funciona, para eso funciona. Bien, hay que hablar, ya que estábamos hablando de Spotify y de los resultados de Spotify, hay que hablar de Tesla, porque Tesla reportó sus resultados este martes. Y esta empresa reportó un ingreso neto de 1.500 millones de dólares para el trimestre que terminó en junio, que suena muchísimo y es muchísimo, 1.500 millones de ingreso neto. Sin embargo, es un desplome del 45% anual, aparte de superar las expectativas de los analistas. Es decir, que las cifras fueron peores que lo que estaban estimando los analistas. Esta empresa de vehículos eléctricos Tesla dijo que ahora se enfocará en una reducción de costos a lo largo y ancho de toda la compañía. Y bueno, justamente lo que estábamos hablando de Spotify, cuando una compañía habla de una reducción de costos en toda la compañía, usted ya sabe lo que significa. Más recortes de personal para Tesla. Y digo más porque ya se habían dado. ¿Sí?
También dijo Tesla que se iba a dedicar a crecer su tradicional negocio de hardware y acelerar el desarrollo de sus productos de inteligencia artificial y sus servicios, o mejor dicho, acelerar el desarrollo de sus productos y servicios de inteligencia artificial. En enero, Tesla de Elon Musk había advertido que el crecimiento sería notablemente menor este año al irse cayendo y disminuyendo la demanda por vehículos eléctricos. Mire, bueno, entonces, eso es lo que sucedió. Déjeme, le voy informando también, siguiendo hablando de Tesla, que en sus números Tesla ha venido, como estamos viendo, ha venido presentando y generando y dando cada vez peores resultados, cada vez resultados más preocupantes que van empeorándose, ¿sí? En julio, Tesla dijo que sus ventas habían caído por segundo trimestre consecutivo, a pesar de los esfuerzos que se habían realizado para aumentar ventas mediante recorte de precios. Y bueno, y ahí están los resultados que ofreció este martes. ¿Sí? En una empresa normal, estos resultados que han estado dándose hubieran causado una estampida de inversionistas. Una estampida de inversionistas. Es decir, un remate en las acciones de Tesla. Porque no solamente es que ha venido presentando cada vez malos resultados, sino que nada de lo que está haciendo para impedir estos o para mejorar estos malos resultados está funcionando. Es decir, las perspectivas no son buenas. ¿Sí? Hay que decir que la semana pasada Tesla anunció que su proyecto muy prometido, muy cacareado y con mucha expectativa de robotaxis se retrasó otra vez ahora de agosto a octubre. Ahora, y entonces no ha dado esta empresa Tesla buenas noticias desde hace rato que no da buenas noticias. ¿Qué es lo que ha pasado con las acciones de Tesla? Déjeme, le informo. Alguien hablaba esta semana, la semana pasada lo vi, de cómo alguien decía que las acciones de Tesla eran las memes del índice Nasdaq, refiriéndose, cuando se habla de una acción meme es una de estas acciones virales, ¿no? Que hay en el mercado que hemos estado hablando, que se mueven cuando no tienen absolutamente nada que ver con sus fundamentales, ¿sí? Entonces, le decía yo que Tesla lleva ya al menos 2 trimestres, vamos a decir que lleva este año, de dar malas noticias y de informar que básicamente su reducción de precios no ha funcionado. Digo, cuando alguien reduce precios de sus productos, espera que sus productos se vendan más. En el caso de Tesla, no ha funcionado. ¿Sí? Entonces, este año, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se ha movido la acción de Tesla en lo que va del año? Bueno, en lo que va del año, la acción de Tesla ha caído menos de un punto porcentual, 0,82%, que es bastante mal tomando en cuenta que el mercado en general ha subido más de 10%, creo que ha subido un 12-13% en lo que va del año. Entonces, si el mercado en general, el S&P 500, el Nasdaq han subido un 10-12%,
pues que una componente, o sea, una acción como la de Tesla haya caído un 0,82%, pues nos fue bastante mal a los inversionistas, ¿no? ¿Sí? En lo que va del año, porque pues hemos perdido 0,82%. Pero 0,82% de pérdida de acción, del valor de la acción, no está nada mal, considerando, hombre, si le acabo de informar, que el ingreso neto de Tesla cayó 45%. 45% en un año. En un año. Vamos a ver cómo se ha portado la acción de Tesla en un año. En un año ha caído 8%. Ahí está. En un año ha caído 8%. Si usted compró una acción de Tesla, acciones de Tesla hace un año, usted ha perdido 8%. Si usted la compró en lo que va de este año, es decir, la compró en el 1 de enero de este año, usted ha perdido solamente un 0,82%. Pero si usted compró la acción de Tesla hace 6 meses, ¿eh? Si la compró usted hace 6 meses, o sea, si usted la compró en febrero, usted ha ganado 18%. 18%. Si usted la compró hace un mes usted ha ganado 35%. 35% usted la compró hace un mes. Si la compró hace 5 días, ha caído un 2,5%. El día de hoy, que presentó estos paupérrimos números o resultados, Tesla perdió 2%. ¿Sí? Ahora, si usted compró las acciones de Tesla hace 5 años, largo plazo, 5 años, usted lleva ganado 1.521%. 1.521%. ¿Sí? De cualquier manera, como le decía yo, efectivamente, Tesla es, o sea, el precio actual de la acción de Tesla no tiene nada que ver con los resultados y la perspectiva que la empresa está entregando. Y esto tiene que ver con el tipo de inversionista fanático seguidor que tiene Tesla y Elon Musk. Ese es lo que es, son fanáticos seguidores, ese es un club. Y fanático lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Pero los fundamentales de Tesla no están ahí para lo que está sucediendo con el precio de la acción de Tesla. No están ahí en lo más mínimo para nada. En lo más mínimo. Ahora, hablando de automóviles eléctricos, a mí me pareciera que, vaya, Tesla ha hecho todo bien para tratar de vender la mayor cantidad de automóviles eléctricos posible en la mayor cantidad de mercados posibles. Tiene una planta en Europa, una megafactoría en Europa y tiene una megafactoría en China. ¿Sí? Y por supuesto en Estados Unidos. Por cierto, anunció la megafactoría en México, en Monterrey. Esta no se ha iniciado y no se va a iniciar. No se va a iniciar. Digo, nadie va a iniciar una construcción de una planta de 3.000 millones de dólares en una época de reducción de costos como la que acaban de anunciar. No se va a anunciar, eso no se va a construir, ¿ok? Pero Tesla lo ha hecho bien, ¿sí? Sin embargo, Tesla tiene pues un problema, que es el mismo problema que tienen todas las empresas de automóviles eléctricos de Estados Unidos y de Europa, que es que simple y sencillamente no pueden y no logran construir o presentar un modelo de vehículo eléctrico lo suficientemente barato como para venderlo masivamente. No lo tienen. Entonces hablemos del mercado de China. En China, donde Tesla tiene una Gigafactory y donde está vendiendo en competencia con las marcas de automóviles eléctricos chinas. Los automóviles de Tesla cuestan 2, 3 veces más. 2, 3 veces más, ¿sí? Yo aquí en donde estoy en este momento, en Costa Rica, estaba viendo una camioneta
SUV eléctrica de Geely, la China Geely, SUV de medio tamaño, no era pequeña, era de medio tamaño, que se vendía en $22,500 nueva. $22,500. Claro, aquí en Costa Rica, esta camioneta vale el costo, no carga impuestos, por ser camioneta, vehículo eléctrico. Pero $22,500, no hay un automóvil de Tesla que siquiera se le acerque a $22,500. En Costa Rica ni siquiera se venden los automóviles Tesla, pero en Estados Unidos no existen los automóviles Tesla que siquiera se acerquen a $22,500. Y esta era tremenda SUV de tamaño mediano. Y aquí en Costa Rica, esta camioneta, usted la puede estar manejando por $320 mensuales, precio de financiamiento. $320 mensuales. Entonces es tremendamente costeable para muchísima gente. Y entonces por eso los chinos están vendiendo automóviles eléctricos como pan caliente, mientras que el resto de las productoras de automóviles eléctricos del mundo están teniendo serios problemas y incluso están echando para atrás planes de plantas de vehículos eléctricos, como es el caso de Volkswagen, que se lo informamos aquí, que estaba pensando en cerrar la planta productora de su vehículo eléctrico de Audi, y la Ford Motor Company, que anunció $3,000 millones para no convertir una planta que iba a convertir para vehículos eléctricos y hacer en lugar ahí camionetas pick-up a gasolina, y etcétera, etcétera. Y los vehículos eléctricos en Estados Unidos y en Europa, pero tampoco en China, pero tampoco en Estados Unidos y en Europa, se están vendiendo tanto. Vaya, ya los verdes y enamorados del medio ambiente y que les gusta el asunto de la electricidad y todo ese tipo de gentes ya compró su automóvil eléctrico. Ellos ya lo compraron. Ya el público en general es el que no está comprando automóviles eléctricos. Eso es lo que le quiero decir. ¿Sí? Entonces ya el nichito de gente entusiasta de automóviles eléctricos en el mundo fuera de China ya compró. Y entonces lo que ha sido muy difícil para las empresas europeas y estadounidenses es llegarle al resto de la gente, a usted y a mí. Eso ha sido totalmente difícil. Menos los chinos, que los chinos están entrando con precio. Claro, precio subsidiado, ese es otro punto. Ese es otro punto, precio totalmente subsidiado. Pero a un precio de una camioneta SUV de mediano tamaño a $22,500 nueva, hombre, pues yo no soy ni eléctrico, ni verde, ni nada, pero yo me la compro simplemente porque vale $22,500 y me estoy comprando una SUV mediana, que no hay manera en que me pueda comprar otro coche de este tamaño por $22,500 en Costa Rica, ni en Estados Unidos tampoco. Ni en Estados Unidos. Es tremendo coche que uno se compra con $22,500. ¿Sí? En Costa Rica, y lo mismo en Estados Unidos, con $22,500 uno se compra una motocicleta glorificada con 4 ruedas, literalmente. Pero entran los chinos con precios subsidiados por el Estado chino y te ofrecen un SUV de tamaño mediano por $22,500, hombre, no tenía pensado comprarme un auto eléctrico, pero me lo compro. Y eso es lo que está pensando el consumidor que trae ahora mucho automóviles eléctricos por toda América Latina. Y esa es la razón por la cual Europa le estableció aranceles a la importación de automóviles eléctricos de China, y en Estados Unidos simplemente no existen los automóviles eléctricos chinos, precisamente por la competencia desleal. Y este es el escenario al que se enfrentan empresas como Tesla. Ya está, ahí está el problema. Entonces, por eso le digo que Tesla simplemente no tiene cómo. No tiene cómo y no tiene para dónde. Vamos a ver si, como nuestro corresponsal de la industria tecnológica, Daniel Hernández, ha dicho,
que Tesla es más bien una empresa de software y no tanto una empresa de automóviles eléctricos. Hasta ahora no le ha funcionado, claramente por los resultados. Vamos a ver, ya prometió que se van a ir por ahí. Vamos a ver si lo logran. ¿Sí? Rápidamente, déjeme informarle que este martes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió para debatir la cada vez peor situación que se está dando en Yemen, en África. Y por supuesto que hay mucho que discutir a este respecto. ¿Y sabe usted por qué hay tanto que discutir al respecto de Yemen? Porque es muy poco lo que se puede hacer, desafortunadamente. No hay una solución. No hay solución, punto. Y no hay algo que se parezca a una solución que pueda ser fácil. Y ese es el punto de la discusión. El viernes pasado, los rebeldes Shia, los Houthis, que controlan gran parte de Yemen, mataron a una persona con un ataque de dron. Usted dice, no, pues una persona que murió con un ataque de dron, no, hombre, digo, pues está bien, pero pues una persona, ¿no? Claro, el problema fue que fue en Tel Aviv, fue en la capital, fue en el mero Tel Aviv. No se explican los israelíes cómo es que este dron pudo haber sido lanzado desde allá, desde fuera de Israel, cruzar todo Israel, entrar a Tel Aviv y explotar en Tel Aviv matando a una persona y hiriendo varias más. Entonces, eso no lo pudieron resistir los israelitas, fue demasiada provocación. Muchos mea culpa, porque no supieron ni por dónde se les metió el dron este. Y al día siguiente, aviones de guerra de Israel bombardearon la ciudad de Yemen, el puerto de Hodeida, el puerto de Hodeida de Yemen en el Mar Rojo. Y se trató de la primera vez que Israel atacó a Yemen, el cual está a 1.800 kilómetros de distancia. Antes del 7 de octubre, que se diera este ataque por parte de Hamas dentro del territorio israelí, las Naciones Unidas estaban tratando de finalizar un acuerdo de paz entre los Houthis y la coalición saudí que invadió a Yemen en el 2015. Y 9 meses de guerra regional, incluyendo una campaña Houthi de atacar a barcos comerciales internacionales que pasaban por el Mar Rojo, han hecho detener, congelar estos esfuerzos de negociación. El mes pasado, los Houthis, que tienen la costumbre de tomar rehenes inocentes, detuvieron a más de una docena de empleados de las Naciones Unidas y los acusó de cargos de espionaje, por supuesto, totalmente inventados. Por supuesto. Y en este contexto, en el contexto en el que una docena de empleados de las Naciones Unidas están secuestrados por los Houthis, pues usted entenderá que las negociaciones en este momento, las conversaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues son bastante álgidas. Y no se puede hablar de paz ni cómo traer la paz cuando está esta situación. Y le pido una disculpa, por supuesto, yo dije que Yemen estaba en África, no está en África, está justamente al otro ladito del Mar Rojo, está en la península arábica, mil disculpas por eso. Y bueno, esa es la situación que está pasando en este momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Transcomer presenta Finanzas en Acción. Consejos para lograr ahorrar e invertir. Plan de inversión. ¿Qué deberías saber para hacerlo crecer en el mediano plazo? Algunas cosas como el emisor, el rendimiento y la moneda. Deberías hablarlo para ver si en el futuro cuál va a ser mejor. Si tienes la opción de hacerlo en dos monedas, tanto colones como dólares, lo primero es comparar los rendimientos en ambas monedas. O eliges colonizarla o eliges dolarizarla. Para eso debes buscar datos que te van a ayudar. Por ejemplo, las expectativas de evaluación a 12 meses que da el Banco Central es algo confiable. Estas se expresan en tres formas: promedio, mediana y la moda. Para este ejercicio vamos a hacer la moda, que básicamente expresa el sentimiento general. Ya teniendo las expectativas a 12 meses, deberíamos elegir un rendimiento en dólares a un año para poder hacer el cálculo. En este caso vamos a elegir la tasa efectiva de Transcomer. Por ejemplo, 9.8 es esa expectativa a 12 meses. Le sumamos el rendimiento de Transcomer y me va a dar un plus de 5,38%. ¿Qué hago con eso? Lo comparo con una tasa en colones de la misma institución, Transcomer, y eso me debería dar un plus interesante para comparar y decir qué moneda elegir en el mediano plazo para obtener ese rendimiento objetivo que quiero. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y gana el juego de las inversiones en bienes raíces. Con Transcomer tenés el gane asegurado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mire, va a ser sumamente interesante el ver en Estados Unidos cómo reacciona Donald Trump a este nuevo cambio de juego en el que ahora tiene ya no al rival a vencer, presa fácil, que era el presidente de los Estados Unidos, al margen de que era Joe Biden, ¿sí? Cuando tú eres un candidato, el incumbente, bueno, cuando tú eres un candidato que está corriendo contra alguien que está en la Casa Blanca, pues es muy fácil, simplemente tú nada más ataca su desempeño y listo, se acabó. Y sobre todo en la política de Donald Trump, de decir que todo está mal y que todo es un desastre, pues es muy fácil, ¿no? Pero para eso es el presidente, para que se le tiren de ese tipo de cosas, ¿sí? Y aparte, por supuesto, un señor ya mayor que se le vinieron los años encima, como diría la canción. Entonces era presa fácil, sobre todo para alguien como Donald Trump, ¿no? Pero ya le cambiaron a Donald Trump la jugada completamente. Ahora es una mujer, y es una mujer negra, ¿sí? Y no es la presidenta de Estados Unidos, es la vicepresidenta. En ese sentido, Donald Trump va a tratar de ligar los percibidos fracasos de la administración de Joe Biden a Kamala Harris, porque, bueno, finalmente, pues, ok, tú estuviste con él en todo este tiempo, y eso es de donde se va a agarrar Donald Trump. Pero va a ser interesante porque, mire, cuando corrió contra Hillary Clinton, el tema de ataque de Donald Trump a Hillary Clinton era que Hillary Clinton era una delincuente, literalmente, ¿no? Y entonces era crook Hillary, la delincuente Hillary, y ahí le decía en los debates presidenciales, te voy a meter a la cárcel y etcétera, ¿no? Y ese era el tema de fácil de atacar, era fácil de atacar, ¿sí? Joe Biden, fácil de atacar. Kamala Harris, y ya no va a ser tan fácil de atacar. Sí, porque ella no es la presidenta de Estados Unidos. El otro va a tratar de insistirle en que, bueno, tú estuviste con él, pero pues bueno, estaría yo con él, pero no soy él. Sí, él tomó sus decisiones y punto, se acabó, en todo caso. Entonces va a ser interesante ver por dónde la va a agarrar Donald Trump. Donald Trump es un bully, porque eso es lo que es, él es un bully. Pero un bully necesita herramientas para poder ser bully. ¿Sí? Y obviamente él no va a poder atacarla por ser mujer,
De ahí no va a poder decirle nada y mucho menos va a poder decir por ser negra. Y entonces vamos a ver por dónde le agarra. Eso va a ser interesante ver. Alguien como Donald Trump necesita tener puntos específicos de dónde atacar, particulares, y estar machacando y machacando y machacando y machacando ahí todo el tiempo. Y en este momento estoy seguro que está muy ocupado tratando de encontrarle esos puntos y a ver si estos puntos pegan. Pegan. Porque, a ver, no la va a poder atacar por el lado de que defiende el aborto, porque ya se dio cuenta que la mayoría de los estadounidenses defienden el aborto también. Así es que por ahí no va a poder ser. Entonces, va a ser muy interesante cómo se va a hacer este juego, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se desempeña la propia Kamala Harris en debates con Donald Trump. Adelanto que tiene que ser buena porque ella fue fiscal, ella fue abogada, fiscal, ella fue fiscal del estado de California y fiscal de San Francisco. Entonces ella está acostumbrada a hablar en público y debatir en público y dar argumentos en público y de convencer a un jurado. Ella está acostumbrada a eso. Lo que pasa es que no lo hemos visto porque como vicepresidenta ha sido bastante oscura. Que ese es otro punto bueno para Kamala Harris en el sentido de dar la sorpresa, porque precisamente no le han dado mucho juego, entonces ha mantenido un perfil bajo y entonces no tiene mucho de dónde agarrarle Donald Trump. Entonces va a ser fascinante. Y también va a ser fascinante en el caso de que vaya a suceder, si sucede, que yo creo que hay posibilidades, pero hay que ver el desempeño. Si le llega a ganar, si le llega a ganar Kamala Harris a Donald Trump, ¿qué va a decir Donald Trump? Porque discúlpeme, el argumento siempre fue una mentira de que le robaron la elección. Toda la vida fue una mentira, siempre ha sido una mentira, simplemente porque no entrega una sola prueba, ¿sí? Si le vuelve a ganar Biden a Trump, otra vez le volvió a cometer fraude, ¿sí? Pero si le gana Kamala Harris, ¿qué va a decir? Y me explico mi línea de pensamiento. Si es cierto que le van a meter fraude, o sea, si ya le metieron fraude una vez, se lo van a volver a meter, ¿de acuerdo? Y entonces se lo van a volver a meter, ¿qué importa que se quede Biden o no? ¿Qué importa? Si le van a meter fraude, si la elección está robada, que es lo que Trump dice, ¿qué importa? ¿Está usted de acuerdo? Entonces, el propio cambio de candidato, ¿qué importa? En Estados Unidos, del Partido Demócrata da la señal de que claramente es una competencia total donde los demócratas están compitiendo, mientras que el republicano está diciendo que ya le cometió un fraude si es que pierde, ¿no? Y bueno, ya me están diciendo aquí, Fernando Francia, que justamente va a retomar el tema donde yo lo dejo, ¿verdad, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto saludarte. Bueno, no quería hacer tres columnas seguidas sobre el tema de Estados Unidos, pero me parece que es pertinente y hay mucha información y mucho condimento. Y, Desde, y es que esta campaña ha sido interesantísima hasta este momento y ahora renovación y volvemos a empezar. O sea, lo mejor, incluso pareciera que a lo mejor está por venir todavía. lo que decías, me encantará ver un debate con Kamala y Trump. Ahorita lo voy a comentar en la columna, pero vaya, todo está por comenzar más o menos, Alberto, porque Trump lleva su buen tiempo haciendo campaña y Kamala va a empezar a hacer campaña. Aunque los demócratas están haciendo campaña, pero no es lo mismo pedir el voto para una persona que para otra, y sí creo que la agarra un poco contratiempo. Es una decisión súper valiente y dificilísima de afrontar la que hizo Biden, sin duda. Eh, Según reportes de prensa, por los años 50 alguien lo hizo y por los años 20, o sea, tres en más de un siglo de vida democrática, de candidaturas. No es fácil, ¿no? Otros que ni se presentaron, como Bush, u otros que perdieron, como Bush y Trump, propiamente, en su segundo mandato. Pero bueno, sin duda va a empezar de nuevo en el sentido de todo va a tener que cambiar. Y como decías, no es lo mismo criticar a Biden que criticar a Kamala,
aunque sin duda el sector conservación más conservador y republicano tendrá por dónde atacar con tema, por ejemplo, uno de los temas fuertes de Kamala Harris, que es el aborto, sin duda, ¿no? Y es un tema además en donde pues hay posiciones totalmente opuestas. Alberto, de la semana pasada a esta, pues la campaña estadounidense ha dado un giro absoluto, ¿no? Lo que parecía imposible en algún momento, pues se dio y Joe Biden renunció a la intención de reelección y todo indica que asuma la vicepresidente Kamala Harris. Todo indica porque obviamente hay una última palabra por ahí del 19 de agosto en la convención demócrata. Lo primero que hay que decir es que es una jugada complicada. Es difícil si seguía Joe Biden, ¿no? Muy difícil y casi derrota segura. Pero también es muy difícil cambiar de caballo a media carrera o hacia el final de la carrera. Sin duda, Kamala tiene gran carisma, buena presencia, credenciales para asumir el reto y sin duda podría destrozar en conceptos y argumentos a Donald Trump en debates. Claro, si los debates se trataran realmente de conceptos y argumentos, pero el debate anterior entre Trump y Biden parecía que era entre la mentira galopante y la congoja absoluta de escuchar a Biden. Es muy difícil debatir frente a quien, sin sonrojarse, miente y no le interesa ningún argumento. Entonces va a ser un reto, sin duda, aunque tenga la capacidad. La semana pasada dije que Trump había ganado la campaña el sábado anterior. Y aún creo que los demócratas tienen muy difícil en ganarle a los republicanos en esta edición, en noviembre. Hace un poco más de 8 años, muchas de las cadenas no tomaban en serio la precandidatura de Donald Trump y hablaban de todos los aspectos negativos, pero hablaban de Trump. Tanto hablaban de Trump que su candidatura se hacía cada vez más fuerte y sólida hasta que no solo ganó su candidatura republicana, sino también la presidencia en Estados Unidos. Aunque claro, con menos votos que Hillary Clinton, y esto es importante destacar, porque Hillary Clinton ganó la elección del voto popular. CNN en aquel entonces le daba muchos minutos a Trump, pero para criticarlo y para mencionar lo imposible que le resultaba a sus analistas una presidencia de Donald Trump antes del 2016. Pero tanto hablar de él le dio más bien aire para elevar su imagen. ¿Qué está haciendo CNN ahora? Bueno, sin haber hecho un análisis pormenorizado, veo, tal como lo pediste, lo dijiste la semana pasada, Alberto, que CNN está muy cargada como cadena hablando de Trump, nuevamente, pero no en el mismo sentido que hace 8 años, aunque no pude concluir que se hiciera pro-Trump exactamente, pero podría asegurar que moderaron su discurso contra el republicano como personaje. Ya es un expresidente, no es la figura mediática que anunció casi como chiste querer ser candidato. Lo que sí he escuchado un día sí y otro también en CNN es que sus periodistas y analistas no solo fueron voceros principales prácticamente de la crítica hacia Biden y su avanzada edad, sino que ahora continúan casi que pidiendo la renuncia a la presidencia del señor presidente de Estados Unidos. Es decir, efectivamente potencian el discurso de crítica a los demócratas que sin duda genera dividendos a los republicanos. Ahora, una cadena informativa no necesariamente tiene que hablar a favor, en contra, ni defender, ni atacar a nadie. Informan, pero sabemos todos que la información siempre tiene algo de subjetivo. Y claro, con esto, Alberto, queda hecha muy someramente la tarea que me pediste. Me queda claro, más que esperar una fuerte campaña de Kamala Harris, que tiene un gran potencial, sin duda, me quedará esperar y ella buscará polarizar, ya lo ha dicho, con un tema tan complicado como es el aborto, pero ya enfiló por ahí. Ahora, se supone que en Estados Unidos, según las encuestas, desde hace varios años, hay una mayoría pro aborto en ese país. La duda que me queda es si la mejor estrategia es realmente criticar y atacar a Trump permanentemente. No veo en ningún país que una campaña basada en criticar a otro como centro del mensaje haya funcionado. Claramente las campañas se basan en emociones y la esperanza por un lado y el miedo por otro son las principales emociones que se utilizan
para mensajes fuertes. Habrá que esperar a cómo se acomoda esa campaña para ver pues, por dónde caminan en ambos lados de esta contienda, Alberto. Claro, y Fernando, ya para despedirnos y decirle adiós y acordarnos todavía un poquito, porque ya nadie va a hablar de él nada, que es de Joe Biden, pero sí una reflexión que me va a parecer bastante partidista de mi parte, pero que sin embargo es real, es cierta, que fue ¿cuál es la palabra que quiero usar? Que no parezca que sea lisonja o lambiscona, en el sentido de la decisión que tomó Joe Biden o una persona por el partido, y él dice que por la nación, que también puede ser, de renunciar a lo que él quería personalmente, que era quedarse en el poder, para poder garantizar o poder hacer y aumentar las oportunidades de su partido de ganar o de quedarse en el poder. O sea, él dijo, ok, yo quería otra cosa para mí, pero entiendo cómo son las cosas y me voy. De los dos candidatos hay uno que jamás hubiera hecho eso. Absolutamente. Yo diría que es valiente, pero más que valiente, y quizás la palabra que estás buscando es íntegra. O sea, me parece, y vamos a sonar pro Biden, yo no ni voy ni para acá ni para allá, pero me parece que la decisión la toma una persona íntegra que piensa realmente no en su propia persona, sino piensa en el colectivo. Y ahí me parece que es un reconocimiento a este señor oigan, en avanzada edad, vamos, tiene 2 años, 2 años y medio más que Trump. Tampoco es que es un viejo que ya no, ¿verdad? Y si no se hubiera querido ir, no se hubiera ido. A él no había quien lo quitara. Si él quería quedarse, se quedaba. Sí, sin duda. Y no es fácil para una sociedad como la estadounidense, la política estadounidense, en donde realmente son periodos casi de 8 años. O sea, son de 4, pero casi son de 8. Si vemos la historia de Estados Unidos, son muchos los que han repetido y debe dañarle desde la autoestima hasta de todo. Pero bueno, tomó esa decisión. Yo no sé si le hubiera aconsejado eso porque pienso que es bien difícil. Me encanta Kamala Harris como candidata, en realidad la hubiese querido desde el principio, no como suplente, no como carta detrás de. Me hubiese encantado justamente para no llegar a esto, ¿verdad? Para haber construido la campaña desde cero con ella. Y me parece que además contra Trump va a ser lindísimo ver ese tipo de. Ya lo vimos a Trump contra una mujer, decía nasty woman, ¿verdad? Le decía a Clinton y decía epítetos de ese tipo. O sea, se salía de sus casillas, ver a una mujer que le rete y que le gane, sin duda, intelectualmente. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta campaña, va a ser muy interesante. Definitivamente, y definitivamente como tú dices, que Hillary Clinton tenía experiencia como política y me fascina que Kamala tiene experiencia como fiscal. Entonces es otra posición, ya es otra experiencia. Entonces va a ser interesante ver ese debate. Va a ser de los debates, va a ser mucho más interesante que con Clinton, me parece a mí. Sin duda, entretenidos. Fernando Francia, mil gracias. Un abrazo grande, Alberto. Nos vemos la próxima. Hasta el próximo martes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Agranda tu pizza. Convertila ahora en